La Viagra, uno de esos fármacos que han llegado a cambiar el mundo de la sexualidad y que supone una herramienta muy útil para aquellos pacientes que tienen disfunción eréctil. Vamos a explicar un poquito cómo funciona, indicaciones y demás. Lo primero, ten en cuenta que es un fármaco. Sé de muchos pacientes, incluso de amigos, que la utilizan para sus relaciones sexuales, sobre todo cuando pues, han salido de fiesta y no consiguen erecciones tan potentes porque han podido beber alcohol o por cansancio o por lo que sea. Mucho cuidado, ¿vale? Al final la Viagra es un vasodilatador que lo que hace es abrir la arteria del pene, pero también abre las arterias del resto del cuerpo. Entonces, con consumo de cocaína, con consumo de alcohol, con situaciones que no estén controladas por un médico, es peligrosísima, ¿vale? Están asociados a infartos, accidentes cerebrovasculares. Hay que tener un control, sobre todo con las dosificaciones y sobre todo con los contextos en los que los utilizamos. La Viagra, como decía, funciona abriendo la arteria, por lo tanto llega más sangre al pene, por lo tanto la erección es más potente. Hay que tener en cuenta otros dos fenómenos, que es la tolerancia y la dependencia. La tolerancia es que si la utilizamos mucho llega un momento que necesitamos mayor dosis, y la dependencia es que llega un momento que la necesitamos para tener erección. Pero ya no solamente la necesitamos a nivel farmacológico, a nivel de las estructuras del pene, la necesitamos a nivel mental. Si nosotros asociamos que nuestra erección es mucho más potente con la Viagra, llegará un momento que si no consumimos la Viagra, no conseguiremos tener una buena erección. Entonces, Viagra, un fármaco fabuloso, muy útil cuando esté indicado. Pacientes con problemas de impotencia que acuden a su urólogo, a su andrólogo, a su médico y que se la indica, fabuloso, con un control de forma progresiva. Hay otros fármacos muy interesantes, los cuales no dependen de que se tome justo antes de la erección, de la relación sexual, se pueden tomar algunas horas antes, incluso el día previo, tienen efecto durante más días. Es interesante investigarlos, es interesante usarlos, pero siempre con control y con muchísima prudencia.